Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mayra Vivara Morales, soy estudiante en la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato en la licenciatura en Derecho con matrícula 22020348. Actualmente estoy cursando el módulo de Juicio de Amparo 2, impartida por mi asesora Rosa María Oliveros Sánchez. Este es el reto número 5 que se llama Recursos. Yo elegí la opción número 4, que habla sobre el litigio estratégico y derecho a la no discriminación, sentencia dictada por el juez noveno del distrito en el estado de Michoacán, en la que analizó la posible inconstitucionalidad de una norma, pues presuntamente restringe la protección de los derechos de los menores de edad que nacen en el contexto de una unión familiar homoparental. Introducción. En este trabajo se abordará el litigio surgido en una sentencia relacionada con la presunta inconstitucionalidad de una normativa que aparentemente limita la protección de los derechos de menores nacidos en familias homoparentales, argumentando que se restringe su derecho a crecer en un entorno familiar debido a estereotipos de género. Para comprender a fondo esto, es importante analizar la normativa en cuestión, así como considerar el impacto directo a los menores nacidos en familias homoparentales. Es primordial tomar en cuenta los principios de igualdad y no discriminación consagrados en esta ley, así como sustentar y motivar los fundamentos que respalden la idea de que el desarrollo de un menor no está condicionado por la orientación sexual de sus progenitores, tomando en cuenta que la diversidad familiar es una realidad de nuestra sociedad. Y lo verdaderamente importante es respetar el derecho que poseen todos los niños a crecer en un ambiente amoroso y seguro, independientemente de la estructura familiar en la que se encuentren. Este caso deberá ser abordado desde una perspectiva amplia que promueva la inclusión y el respeto por la diversidad de ideas, garantizando siempre el interés superior del menor como principio rector en cualquier decisión judicial. El desarrollo. Se presenta un recurso de amparo contra la Dirección General del Registro Civil del Estado de Michoacán de Ocampo. La acción se basa en la omisión o negativa verbal de autorizar y tramitar el registro de nacimiento, así como la emisión de actas de nacimiento y claves únicas de registro poblacional, CURP, para menores de edad pertenecientes a familias homoparentales. Esta negativa se justificó en el artículo 334 del Código Familiar del Estado de Michoacán, en el cual señala que los hijos del matrimonio homoparental, cuando se trate de un matrimonio heterosexual, se presumen hijos de los cónyuges. 1. Los hijos nacidos después de 180 días contados desde la celebración del matrimonio. Y 2. Los hijos nacidos dentro de los 300 días siguientes a la disolución del matrimonio, ya provenga esta anualidad del contrato de divorcio o de muerte del marido. En los dos primeros casos, el término se contará desde el hecho que quedaron separados los cónyuges por orden judicial, desde el momento en el que surge la inconstitucionalidad con los conceptos de violación de los artículos 1 y 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que se ejercen de forma literal los conceptos considerados discriminatorios dirigidos a menoscabar a los derechos fundamentales de las personas con orientaciones sexuales distintas a la heterosexual, haciendo una distinción basada en las preferencias sexuales, que por supuesto va totalmente en contra de la Constitución, ya que en ella se prohíbe de manera explícita toda forma de discriminación por preferencia sexual, cultural, religiosa, de origen étnico o las diferencias físicas o cualquier otra que atente contra la dignidad humana, considerando que también restringe la regulación de la filiación de hijos de matrimonio únicamente a parejas heterosexuales, lo que vulnera los derechos de las parejas del mismo sexo a su libre desarrollo personal, dignidad y plena autonomía para ejercer su derecho a la procreación a través de métodos de reproducción asistida. Bien, en el inciso A,
me pone una pregunta, la cual dice: ¿cuál es la relación del derecho a la no discriminación con el litigio estratégico? Es una herramienta diseñada para proteger y defender los derechos humanos establecidos en la Constitución. Su objetivo no es solo lograr una resolución favorable, sino también destacar la violación sistemática de los derechos humanos, crear conciencia en la ciudadanía y establecer antecedentes sobre el problema planteado. Al analizar el caso, se observa la violación del derecho a la identidad de los menores mencionada anteriormente. Por lo tanto, la resolución del caso debe de favorecer a las víctimas mediante la reparación del daño causado. El inciso B. Identifica un caso práctico en el que se haya hecho uso del litigio estratégico para la protección del derecho a la no discriminación de acuerdo con lo que leíste. ¿Crees que desde la emisión del estudio 2007 y la fecha que se haya logrado mayores avances en relación con la protección al medio ambiente y a través del litigio estratégico? Litigio estratégico en violencia de género que se ha tenido impacto individual en la víctima, en la persona o en su familia o allegados. Al reconocer la dignidad de estas personas, se ha implementado medidas reparadoras como compensaciones, servicios médicos o psicológicos, acceso a la educación, al reconocimiento de los hechos por parte de las autoridades estatales y peticiones del perdón. Lo anterior componen los ejemplos de los impactos individuales generados por procesos de litigio estratégico, mismos que tienen implicaciones sociales con el propósito de prevenir situaciones similares en el futuro, y un impacto inconstitucional que refuerce las obligaciones en el Estado en materia de derechos humanos y consolide en las instituciones una correcta y constitucional de protección ciudadana. Los logros alcanzados abarcan desde cambios legislativos y políticas públicas hasta el desarrollo de jurisprudencia en el Tribunal Superior. Estableciendo precedentes legales, para ello resulta fundamental reconocer la importancia de estos procesos en la búsqueda de justicia y en la protección de los derechos de todas las personas. Conclusión. El litigio estratégico implica el proceso presentado ante los tribunales con el objetivo de tener un impacto perdurable que va más allá de reparar a las víctimas, sino es consistente en elegir un caso de gran repercusión para llevarlo a los tribunales y obtener un fallo que, además de reparar a las víctimas directas, busque generar reformas legales, adoptar o modificar políticas públicas o influir en el comportamiento de las autoridades, para que todos los afectados por situaciones similares no se vean beneficiados. Este tipo de litigio se lleva a cabo en caso de ser violaciones sistemáticas a los derechos humanos, discrepancias entre el derecho nacional e internacional, o cuando los jueces no garantizan la seguridad jurídica. Es una poderosa herramienta para la justicia y el cambio social. Eso sería todo de mi parte. Muchas gracias.